Bueno, ya está, chicos. Entonces, ¿en qué nos quedamos? La última vez vimos esto de cómo se resuelven sistemas lineales, ¿verdad? Sistemas de ecuaciones lineales, en donde vamos a suponer que tenemos menos ecuaciones que incógnitas, ¿verdad? Y vimos que pues, hay formas bastante agradables de resolver los sistemas de ecuaciones, sobre todo, y es algo en lo que quiero insistir, es que bajo ciertas hipótesis, ¿verdad? Podemos asegurar que algunas variables, algunas incógnitas, se pueden poner en función de las otras, ¿verdad? Es decir, bajo cierta hipótesis sobre algunos subdeterminantes asociados al sistema de ecuaciones, ¿verdad? De la matriz asociada, si hay algunos submatriz de M por M que sea una matriz invertible, entonces algunas de las incógnitas se pueden poner, M incógnitas se pueden poner en función de las restantes N menos M incógnitas, ¿verdad? Lo cual es una manera muy, muy adecuada de saber en el caso lineal cuáles son todas las soluciones de ese sistema. Entonces, ahora, pues lo que se trata es, ¿qué pasa si tenemos un sistema de ecuaciones muy parecido? Bueno, ahora las ecuaciones no son ecuaciones lineales, ¿verdad? En general van a ser ecuaciones representadas por funciones de Rn en R, ¿verdad? Es decir, funciones de n variables. Y vamos a tener nuevamente m ecuaciones, ¿sí? Con m menor que n, es decir, vamos a tener menos ecuaciones que incógnitas. Y pues no, nuestro objetivo no es encontrar un método para saber quiénes son todas las soluciones, porque eso se pondría muy difícil, sería un problema muy difícil, ¿no? Si las GIs pueden ser funciones arbitrarias, ¿verdad? Pueden ser funciones polinomiales de grado mayor que uno, o incluso funciones que involucren a funciones trigonométricas y cosas de ese estilo. Entonces, pretender que se pueda encontrar un camino para saber cuáles son todas las soluciones de este sistema de ecuaciones sería un poco soñador, ¿no? No, entonces miren, a plantear, ¿sí? Les digo, vamos a suponer que las GI son funciones de clase C1 y que tenemos menos ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle nombre al conjunto de las soluciones, aunque les digo que el objetivo no es precisamente conocer a este conjunto de soluciones, sino es algo mucho más modesto, pero muy importante. Entonces, miren, de hecho, vamos a empezar suponiendo que tenemos una solución del sistema, es decir, que tenemos un elemento en S, ¿de acuerdo? Y realmente lo que pretendemos es saber o tratar de decir cómo son las soluciones del sistema, es decir, los elementos de S que están cerca del punto X0. Incluso ni siquiera saber exactamente quiénes son, sino qué podemos decir. Aquí simplemente dije, decir algo. De eso se trata, de decir qué pasa con las soluciones cercanas al punto X0. Entonces, y bueno, eso es justo de lo que trata el teorema de la función implícita. El teorema nos dice algo sobre el comportamiento de las soluciones de ese sistema de ecuaciones alrededor o cerca del punto X0. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí, ojo, empezamos con algo un poco distinto, ¿verdad? Empezamos suponiendo que conocemos una solución del sistema y lo que queremos es de alguna manera decir cómo se comportan las soluciones del sistema, es decir, los elementos de ese cercanos a ese. ¿Qué se puede decir de esas soluciones que están cercanas? ¿Sí? Entonces, fíjense que para eso lo que vamos a hacer es recurrir a la mejor aproximación lineal de las funciones GI en el punto X0, porque esa aproximación lineal a lo que nos lleva es a una ecuación lineal, ¿verdad? No, no, Bruno. De hecho, por lo general, el conjunto S no es un abierto, ¿verdad? Difícilmente podríamos encontrar una vecindad
que se queda contenida en S. S por lo general es un conjunto que tiende a ser flaquito, ¿verdad? Es decir, no es un conjunto abierto. Piensa tan solo en R3, ¿no? Si tú tomas una o dos restricciones, dos funciones de este estilo, una, pues representa una superficie, y dos, ¿no? La intersección de dos superficies, ¿no? Que sería como una curva. Entonces, por ejemplo, en ese caso, S se puede ver o como una superficie o como una curva, ¿no? ¿Verdad? Ese es más o menos el aspecto que tendría S en R3, ¿verdad? ¿Sí? Si estuviéramos en R3, pues no es un abierto, ¿verdad? Aunque sí vamos a hablar de qué pasa en una vecindad del punto X0 intersectado con S, ¿verdad? Es decir, cómo son las soluciones cercanas a X0, ¿verdad? Pero bueno, eso no necesariamente están contenidos en todo S, porque S no es un abierto, ¿verdad? Y entonces les decía, ¿cuál va a ser la estrategia? Bueno, dado que vamos a tomar una solución, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aproximar, tomar cada función GI, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a aproximar a cada función GI por una ecuación lineal. Y esa ecuación lineal es una ecuación que vamos a construir a partir de la mejor aproximación lineal de la función GI en el punto X0, ¿no? ¿Sí? Y así como que nuestro problema se puede plantear ya ahora en términos de un sistema lineal, ¿verdad? Si eso lo hago para cada GI, pues entonces, a lo mejor el comportamiento del sistema lineal cerca de X0 me dice cómo es el comportamiento de todas las soluciones cuando pienso en la intersección de los GIs, ¿verdad? Esa es más o menos la idea que hay detrás. Miren, pues como ustedes saben, esto a través de la derivada de GI podemos construir como que la mejor aproximación lineal, ¿verdad? De la función GI, que queda de esta forma, ¿no? ¿Sí? La derivada, pues sabemos que es el gradiente, y si hago estas evaluaciones me queda de esta forma, de tal manera que esta es la ecuación lineal que mejor se aproxima a GI en el punto X0, ¿verdad? En donde este BI es esta constante, ¿verdad? Este número ya es un valor constante porque estoy evaluando tanto el gradiente en X0 y producto punto con X0, ¿verdad? Entonces esto ya es un número constante y le vamos a llamar BI, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí está bien. Entonces, esta ecuación se parece mucho a GI, ¿verdad? Cerca del punto X0, ¿no? Esa es la idea de la derivada, ¿no? Que es como la mejor aproximación lineal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. ¿De acuerdo? Entonces, sí se entiende esa idea, ¿no? Como que nos vamos a fijar en la ecuación lineal que se le parece más a la función GI, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, si nos fijamos en este sistema de ecuaciones lineales, pues ya sabemos algo, ¿no? De cuándo este sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? En particular, X0 es una solución de este sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Sí. Y bueno, de hecho, para este sistema de ecuaciones lineales sí puedo encontrar soluciones bajo ciertas hipótesis, ¿verdad? Si algún subdeterminante determinado por estos coeficientes, ¿verdad? Que ahora los coeficientes están dados por las derivadas parciales de cada función GI con respecto a la variable XJ, ¿no? ¿Verdad? Si algún subdeterminante de M por M es una matriz invertible, pues ya puedo decir algo de las soluciones, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, efectivamente, ya lo estoy llevando al caso anterior, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si tengo la suerte de que las primeras esta matriz, déjenme ver si la escribí, si tengo la suerte, por ejemplo, de que esta matriz sea una matriz invertible, ¿verdad? Sí, eligiendo que son las primeras m columnas, ¿verdad? Es decir, hasta la variable xm, los coeficientes hasta la variable xm, pues entonces ya sé que en ese caso las variables x1, xm se pueden poner en función de las incógnitas o del resto de las variables, ¿verdad? Xm más 1 hasta xn, ¿no? Que eso fue básicamente lo que descubrimos estudiando el caso lineal, ¿sí recuerdan? Y planteamos el caso general, ¿verdad? ¿Qué tal si no son las primeras
los coeficientes de las primeras m variables, sino que puedo elegir m y alguna submatriz, pues entonces las variables correspondientes, los coeficientes correspondientes se pueden poner en función de las restantes, ¿verdad? Fíjense que, por cierto, siempre de alguna manera puedo suponer que son las primeras m, porque si no son las primeras m, pues como que renombro a las funciones GI, ¿verdad? Las puedo renombrar, ¿no? Y entonces las reordeno diciendo que G1 sea la primera que aparezca aquí, G2 que sea la segunda que aparece aquí, etcétera, ¿no? Y el sistema de ecuaciones, pues lo único que hago es posiblemente cambiar el orden en el que tomo las funciones, ¿verdad? Pero el conjunto de soluciones sigue siendo el mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es algo que voy a hacer, es que siempre voy a suponer que esta matriz, la de las primeras, es la que es invertible, ¿verdad? Porque si no, les digo, puedo renombrar o reordenar las funciones GI para ponerlas en este orden. No sé si más o menos queda clara esa idea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, pero fíjense que entonces lo importante, les digo, lo importante de rescatar del caso lineal es que bajo esta hipótesis, ¿verdad? Si esta matriz es invertible, entonces las variables x1, xm o las incógnitas x1, xm se pueden poner en función de las incógnitas. Pero esto es lo que yo sé para el caso lineal, ¿verdad? Esto es lo que me dice todo lo que vimos la vez pasada para el caso lineal. Y entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de la función implícita? Bueno, como estas ecuaciones lineales, ¿sí? Supónganse que sí sucedió que esta matriz fue invertible y que las incógnitas x1 hasta xm, ¿sí? Del sistema lineal se pueden poner en función de las xm más 1 hasta xn. Pero como este sistema lineal se parece mucho al sistema original, ¿verdad? Al G1, XN, etcétera, al primer sistema que puse, y tanto ahí estas funciones lineales se parecen mucho a las GIs. ¿Saben qué es lo que dice el teorema de la función implícita? Pues que si en el sistema lineal estas variables se pueden poner en función de las incógnitas restantes, ¿verdad? Si las primeras m variables se pueden poner en función de las restantes variables o de las restantes incógnitas, en el sistema original entonces también pasa lo mismo, ¿sí? En este sistema original también pasa lo mismo en una vecindad del punto x0 que hayamos elegido, ¿verdad? Que sea solución de este punto, que es en donde estamos aproximando a las funciones GI, ¿verdad? Eso es en esencia lo que dice el teorema de la función implícita, ¿verdad? ¿Sí? Que si para el sistema lineal, ¿sí? Esta matriz es invertible y por lo tanto estas variables se pueden poner en función de estas en el sistema lineal, eso mismo le sucede al sistema no lineal, ¿verdad? ¿Sí? En una vecindad del punto x0, ¿verdad? Ya no sucede para todo el punto en el sistema, sino cuando menos para una vecindad del punto x0 que hayamos tomado. Eso es en esencia lo que dice el teorema de la función inversa. Digo que el teorema de la función implícita. Es algo local, ¿verdad? ¿Y por qué solo me lo dice localmente? Porque estas funciones solo se parecen a las GIs localmente, ¿verdad? Estas funciones aproximan a las GIs, pero solo alrededor del punto x0, ¿verdad? Y por eso es que el teorema de la función implícita solo puedo asegurar que localmente estas variables, es decir, solo en una vecindad del punto x0, estas incógnitas se pueden poner en función de las otras. Eso es, en esencia, lo que dice el teorema de la función implícita. ¿Cómo ven? Parece poquito, pero es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, miren, esto es lo que diría en el caso lineal, ¿verdad? En el caso lineal es que existe una función que estas variables se pueden poner en función de las restantes, pero claro que esta expresión vale para todos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el teorema de la función implícita, les digo, pues dice que solo eso es cierto alrededor del x0. Es decir, que si yo tomo soluciones que están cerca de x0, entonces las m variables, ¿sí?
o m incógnitas también se pueden poner en función de las restantes. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven, chicos? Entonces, miren, así tratándolo un poquito, poner de manera un poquito más formal, el teorema de la función implícita, ahorita lo voy a poner de manera más formal, pero bueno, un primer intento para formalizar el teorema de la función implícita es hacer lo siguiente. Lo que dice es que si yo tomo un punto, si conozco una solución en donde estas son sus coordenadas, ¿verdad? De la solución, ¿sí? Del sistema, y esta matriz es invertible, ¿verdad? ¿Sí? Esta matriz formada por estos coeficientes. Entonces, lo que me asegura el teorema de la función implícita es que existe una vecindad del punto, ¿sí? Un abierto, fíjense, un abierto que contiene a las variables, a estas incógnitas que van a ser como las variables, ¿verdad? Existe un abierto en Rn-m, porque estas variables viven en Rn-m, ¿verdad? No están en todo Rn-m, sino que es un abierto que contiene a eso, y una función definida en este abierto, ¿verdad? Tales que, ¿qué? Bueno, pues tales que las primeras m variables, en particular en el punto x0, satisfacen esto, ¿verdad? ¿Sí? Bajo esta función, estas variables van en estas, ¿verdad? ¿Sí? Y no solo eso, sino que todas las soluciones que están alrededor del punto x0 se pueden ver de esta forma, es decir, las primeras m variables se ponen en función, es decir, h de estas, ¿sí? En función de las restantes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera de un poco de formalizar el teorema de la función implícita. ¿Sí está más o menos claro? ¿De acuerdo? Está padre, ¿no? Parece que dice poco, pero van a ver que es muy importante. Entonces, miren, esta es como, digamos, la forma general, lo que dice el teorema de la función implícita en el caso general. Tiene una interpretación geométrica en casos particulares, por ejemplo en R2, ¿no? En R2, si estoy en R2, solo puedo tomar una función G, ¿verdad? Solo puedo tomar G1, porque recuerden que debo de tomar menos ecuaciones que variables, ¿verdad? Y si estoy en R2, pues tengo dos variables, entonces solo puedo tomar una ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, geométricamente, bueno, esto lo que dice Jesús Omar es que todas las soluciones, es decir, todos los elementos del conjunto S que están en esta vecindad del punto X0, ¿sí? Se escriben de esta forma, ¿verdad? Es decir, si tú te fijas, aquí están n menos m variables, ¿verdad? Y me faltó poner las primeras m. Bueno, pues este vector está en Rm, ¿verdad? ¿Sí? Y están en función de las restantes variables, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿En qué sentido, Bruno? Que de hecho la segunda implica la primera. No, la primera condición solo lo dice para el punto X0 en cuestión, ¿verdad? Sí, solo lo dice para el punto en cuestión. Dice que las primeras m coordenadas de la solución que nos tomamos, ¿sí? Este, es un elemento, solo es un elemento, ¿verdad? Como que el inciso 1 lo dice solo para la solución X0, ¿verdad? Y el inciso 2 lo dice para todas las que están cerca, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, claro que sí, Silgi. A ver, ¿qué pasa? ¿Esta o esta diapositiva? ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ok, muy bien, muy bien. ¿De acuerdo? Ok, entonces miren, les decía que si interpretamos perfecto, muy bien, Silgi. Este, en caso de R2, en el caso de R3, se puede interpretar este teorema geométricamente, ¿verdad? ¿Qué nos dice geométricamente? Entonces, les decía que en R2, pues entonces solo podemos tomar una función, una ecuación, ¿verdad? Y entonces, en realidad, de lo que estamos hablando en R2 es de una curva de nivel de una función, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de la función implícita desde el punto de vista geométrico?
Este vector que puse en diferentes puntos, lo que me está diciendo es el gradiente, ¿verdad? Representa al gradiente de la función g, en donde este es g de x, y igual a 0, ¿verdad? Es la ecuación, y esta curva pues son todas las soluciones de mi sistema, ¿verdad? Que mi sistema consta de una sola ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces lo que dice es que si yo estoy parado en un punto, ¿sí? Y por ejemplo, aquí que el gradiente, si esto representa el gradiente de g en este punto, ¿sí? ¿Qué me dice acerca de las coordenadas de g? Del gradiente de g, perdón. ¿Qué se puede decir? Si este es horizontal, es decir, si es paralelo al eje x, ¿qué me dice de sus coordenadas? Bueno, pues me diría que la segunda coordenada es 0, ¿verdad? Y que la única que es distinta de 0 es la primera, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero si este es distinto de 0, ¿sí? Entonces puedo despejar a x, ¿verdad? ¿Sí? Puedo despejar a x y podría poner a x en función de y, ¿no? Es decir, en un pedacito de esta curva, ¿verdad? ¿Sí? La variable x se puede poner en función de la variable y, ¿verdad? Es decir, aquí este pedacito de curva se puede ver como la gráfica de una función en donde x es función de y, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? De hecho, fíjense que en este caso, ¿sí? Sucede las dos cosas, lo cual geométricamente es muy visible, ¿no? Tanto aquí, por ejemplo, tanto la derivada parcial de g con respecto de x como la derivada parcial de g con respecto de y es distinta de 0, ¿no? Y entonces en ambos casos puedo despejar a una variable en función de la otra, ¿sí o no? De tal manera que al menos un pedacito de esta curva, ¿sí? Ya sea que la pueda ver como la gráfica de una función de y como función de x o como x como función de y, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? En el de abajo, ¿sí? En este de aquí ya no, ¿verdad? Es como muy evidente que este pedacito de curva no lo puedo ver como la gráfica de una función que pone a x como función de y, pero al revés sí, ¿verdad? Sí, al revés sí lo puedo poner, ¿no? Y eso coincide con el hecho de que en este vector la parcial de g con respecto de y es distinto de 0, ¿verdad? Aquí sí, en un pedacito de curva, puedo poner a la variable y en función de la variable x, y por lo tanto un pedacito de curva coincidiría con ser la gráfica de esa función, ¿no es cierto? ¿Sí está claro, chicos? Entonces, geométricamente, pues se explica muy bien, ¿verdad? Lo que dice el teorema de la función implícita en el caso de R2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eh, en este punto, ¿sí? De hecho, a ver, Silgi, ¿tú crees que este pedacito verde se puede ver como la gráfica de una función en donde y es función de x? Como que difícilmente, ¿verdad? ¿No? Difícilmente se puede ver como la gráfica de una función, ¿verdad? En donde a y la ponemos en función de x, ¿no? Y eso, si te fijas, coincide con el hecho de que este número es 0, ¿verdad? Entonces no puedo despejar a la variable y en términos de la variable x, ¿verdad? ¿Sí está claro? Ujú. Al revés sí lo puedo hacer, ¿verdad? Dado que en este vector este coeficiente es distinto de 0, entonces a x sí la podría despejar, ¿verdad? Y ponerla en función de y, ¿verdad? Y entonces este pedacito sí se puede ver como la gráfica de una función definida en términos de la variable y, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Y de hecho, algo análogo sucede en R3, ¿verdad? En R3, ¿no? Si solo tengo una restricción, una sola función, y mi conjunto de nivel, que aquí se ven como superficies, por ejemplo, supónganse que mi conjunto de nivel fue un toro, ¿verdad? ¿Sí? Pues hay puntos, ¿sí? Por ejemplo, si en este punto su vector gradiente se comporta de esta manera.
Entonces, eso me dice que solo aquí un pedacito alrededor de este punto hay alguna variable que sí se puede poner en función de las otras dos, ¿no? Por ejemplo, geométricamente, aquí, ¿qué variable sí se podría poner en función de cuáles otras dos? Estamos pensando en las variables X, Y y Z, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aquí alrededor, si yo tomo una vecindad, ¿sí? Más bien al revés, ¿no? Bruno, como que en esta dirección está la variable Y, ¿verdad? ¿Sí? Como que si me fijo en el gradiente, como que la única que es distinta de cero, es la parcial de G con respecto de Y, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, es entonces a Y a quien puedo verlo como en función de X y Z, ¿no? Y eso es eso es más o menos claro, ¿verdad? Que un pedacito del toro alrededor del punto X0 lo podría poner, ¿verdad? Uh-huh. Pues no, ¿verdad? Z, porque aquí si te fijas, un pedacito de este toro como que no se puede ver como función, como la gráfica de la función de X y Y, ¿verdad? Poniendo a Z como función de X y Y, porque aquí como que la coordenada Z de este vector también fue cero, ¿no? Uh-huh. Jesús Omar, no sé si se vea más o menos claro, ¿sí? Como que aquí Ya, sí, más o menos. sí, ¿verdad? Y por ejemplo, en este punto, pues se ve que se podría para todas, ¿sí o no? ¿Verdad? Se ve que se ve para todas, ¿no? En este punto, ¿cuál se ve que sí se puede poner en función de cuál? Pues como este está en la dirección de X, ¿verdad? Se ve que entonces la parcial de G con respecto de X es la que no es cero, y por lo tanto X se debería de poder poner en función de Y y de Z, ¿verdad? Y pues sí, ¿verdad? Como que es claro que un pedacito de este toro alrededor de este punto, sí, se podría poner, ¿verdad? Exacto, exacto, ¿verdad, Silgi? Cuando no se puede, pues es, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Si yo tomo un plano paralelo, cualquier pedacito alrededor cualquier pedacito del toro alrededor de este punto, corta ese plano en más de un punto, ¿no? Y eso es lo que me dice que no se podría poner, por ejemplo, a Z, ¿verdad? En función de las variables X y Y, ¿verdad? Ujú. ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? ¿Verdad que sí? Y bueno, algo similar pasa en este punto, ¿verdad? Ahora es Z, la variable Z es la que podríamos poner en función, ¿verdad? De las variables X y Y, y por lo tanto un pedacito del toro se podría ver como la gráfica, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? De hecho, fíjense que este, vamos a ver el caso de R3, pero ahora con dos restricciones. Es decir, si yo tomo dos ecuaciones, bueno, las soluciones de dos sistemas de dos ecuaciones, pues ya se ve como una curva, ¿no? Ujú. No, Emanuel, este es básicamente, desafortunadamente, qué buena pregunta, porque desafortunadamente no nos dice explícitamente quién es la función. No, no, ya sería pedirle demasiado, ¿verdad? Porque entonces hasta podríamos encontrar explícitamente quiénes son las soluciones, ¿verdad? Alrededor de ese punto X0, ¿verdad? Sí, efectivamente, somos muy modestos, por eso les decía que nuestro objetivo era mucho más modesto. Pero ¿saben qué? No nos da la función explícita, pero sí se pueden resolver cierto tipo de problemas, ¿verdad? Y eso es lo que quiero mostrarles en el caso de R3 cuando se tiene dos restricciones. Entonces, miren, déjenme, les voy a hacer me voy a pasar a un dibujito de GeoGebra para que veamos qué pasa cuando tengo en R3 dos restricciones. Entonces, miren, me voy a pasar a GeoGebra y les voy a hacer un dibujito en, en a ver, no sé si ya se esté viendo, ya está, ¿verdad? Entonces, miren, déjenme ponerlo acá, miren,
Pues aquí tengo dos restricciones, ¿verdad? De hecho, una es este azul, que es una especie de cilindro parabólico, ¿verdad? Es a través de una parábola, ¿no? Ahí está, ¿sí? Y el otro, pues es una esfera, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y pues la intersección es una curva, ¿verdad? No sé si alcanzan a ver más o menos la curva, ¿verdad? Que está ahí sobre las, tanto sobre el cilindro como sobre la esfera. ¿Estamos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es como una papa, ¿verdad? Efectivamente. ¿De acuerdo? Y miren, aquí encontré un punto, ¿no? Este punto amarillo pues es un punto que está en ambas superficies, es decir, es una solución. La intersección, el conjunto S, en este caso, pues es esta curva, ¿verdad? Que aquí GeoGebra no sé por qué, pero no marca la intersección, ¿verdad? Una curva Pringlet, sí, claro. Es como el borde de la tortilla, ¿verdad? Es como el borde de una tortilla, de un taco. Perfecto, me parece una descripción muy, muy acertada, Jesús Omar. Sí, es como la orillita de la tortilla, ¿verdad? Y ahí está un punto sobre la, la orillita de la tortilla. Esa es la solución, ¿verdad? Entonces, este, ¿ustedes sabrían un método para encontrar una recta tangente a esta curva? ¿Sí? ¿Conocerían un método para calcular la recta tangente en este punto a esta curva, al borde de la tortillita? No conocemos la curva, ¿verdad, Silgi? No conocemos la curva, ¿verdad? No, ¿verdad, Bruno? No funciona del todo porque eh, eso solo te diría que es como tangente a o pertenece al plano tangente de la esfera, ¿verdad? Pero pues, tal vez ese no sea el vector tangente, ¿verdad? De hecho, fíjate que eh, ¿cuál tangente tomarías? Porque en este punto la esfera tiene muchas tangentes, ¿no, Bruno? Hay muchos vectores tangentes, de hecho hay todo un plano tangente. Entonces, ¿a qué tangente te referirías? Exacto, ¿verdad? Una forma sería tratar de encontrar una parametrización, lo que dice Silgi, es si tuviéramos una pequeña parametrización, aunque solo fuera en un intervalo que contuviera el punto, ¿verdad? Si pudiéramos parametrizar la curva, ¿sí? En un pedacito que contuviera este punto, pues entonces a lo mejor sí podemos calcular la recta tangente, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues un poco lo que dice el teorema de la función implícita es que justo lo que podemos hacer, ¿qué es lo que dice? Que nosotros podemos de alguna manera parametrizar todas las soluciones alrededor de este punto, ¿no? ¿Sí? Que algunas variables las puedo poner en función de las otras, ¿verdad? ¿Sí? Las soluciones, eso es lo que dice. Y a pesar de que no me dice explícitamente cuánto vale la función, fíjense que sí hay una forma de saber quiénes son la derivada de la función. Eso está muy padre, ¿verdad? Porque aunque no me dice explícitamente quién es la función, sí hay forma de saber quién es la derivada o las derivadas de esas funciones, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando menos en este punto, ¿cuánto valen las derivadas de esas funciones, ¿sí? En este punto. Y bueno, eso es lo único que necesito para calcular el vector tangente, ¿sí? Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo, cómo se puede hacer, en este ejemplo en particular, cómo se puede hacer y vamos a regresar después para que vean que se puede calcular, ¿no? Entonces, miren, voy a regresar porque lo voy a hacer analíticamente, ¿verdad? Entonces voy a regresar a, a las diapositivas, ¿sí? Y voy a presentarles de nuevo las diapositivas. Ujú. Aquí van a estar las diapositivas.
Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, ahí están las diapositivas de nuevo, ¿verdad? ¿Estamos? Y déjenme poner las diapositivas otra vez. Ahí están. Entonces, miren, este, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, miren, las dos funciones que les grafiqué, una de ellas es esta, que sería la curva de nivel, este es el paraboloide, es la curva de nivel cero, ¿sí? Y esta, pues, era una esfera de radio 2 con centro en el origen, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y el punto C que me tomé fue este, ¿verdad? Fue el punto, el 1 raíz de 2,1, que si ustedes se fijan, satisfacen ambas ecuaciones. Esto igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Ambas, este punto pertenece a las superficies de nivel 0 de estas dos funciones, ¿de acuerdo? Se puede checar fácilmente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que dice se tiene esto, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Fíjense, voy a calcular, entonces este es el punto donde voy a trabajar, voy a calcular las derivadas parciales en este punto, que esto me va a dar como los coeficientes, ¿verdad? De la aproximación lineal, ¿verdad? Al sistema de ecuaciones formado por G1 y por G2, ¿no es cierto? Estos solo son los coeficientes, ¿no? ¿De acuerdo? En el punto X0, ¿de acuerdo? Y si se fijan, aquí cualquier submatriz de 2 por 2, ¿sí? Por ejemplo, si me fijo en estos dos primeros, en la submatriz 2, 0, 2,2 raíz de 2, ¿sí? Este es un determinante distinto de 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, eso me dice que en este sistema, las variables X y Y se podrían poner en función de la variable Z, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Las soluciones, ¿no? Ujú. Pero cualquier otro de los determinantes son distintos de cero. Entonces, miren, yo me elegí ¿verdad? Elegí el Y y Z porque está muy cómodo, ¿verdad? Por aquí tiene un cero y eso va a ser muy cómodo los cálculos. Pero este subdeterminante formado por las variables Y y Z, ¿no? Por los coeficientes de las variables Y y Z, ¿sí? Pues también es distinto de cero, es el determinante distinto de cero, por lo tanto la matriz es invertible, y eso, el teorema de la función implícita me dice que alrededor de este punto, las variables y y z sí se pueden poner en función de la variable x, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que me aseguraría el teorema de la función implícita. Y bueno, esto lo que me dice es que existen funciones alrededor de la coordenada X del punto X0, es decir, alrededor del 1 en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Tales que ¿qué? Bueno, pues tales que, por un lado, H1 de 1 me lleva al valor del punto de Y0, ¿verdad? ¿Sí? Y H2 de 1 pues me lleva al valor del punto X0, su coordenada Z. Por un lado, me asegura eso, y por otro lado, ¿sí? Me dice que estas ternas son soluciones, ¿verdad? Pertenecen a las soluciones, ¿sí? Es decir, pertenecen a la intersección, al menos para toda X aquí, ¿verdad? Sí, está bien, que eso es lo que diría el teorema de la función implícita, que las variables Y y Z las puedo poner en función de la variable X, ¿verdad? ¿Sí? Cuando menos en una vecindad. ¿Estamos? Y observen que estas ecuaciones me dicen todo. Estas ecuaciones de aquí voy a poder sacar las derivadas de H1 y H2 en el punto 1. Porque fíjense que si esto sucede, si estas composiciones, si ustedes se fijan, aquí hay una composición. Y esto que está aquí, esta función que está aquí, es justo como una parametrización de la curva solución alrededor de este punto, ¿sí o no? Justo cuando estoy en cero, cuando hago x igual a 1, perdón, ¿sí? Estoy parado en este punto, ¿verdad? Y todas las demás ternas, ¿sí? Me parametrizan puntos de la curva, ¿sí? De la intersección alrededor de este punto. Entonces, esto que tengo aquí, si se dan cuenta,
es una parametrización de esa curva. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Y bueno, pues como es una parametrización de esa curva, pues tanto G1 como G2, aquí hay un error, ¿verdad? Aquí debería decir G2, ¿sí? Pues se anulan sobre todos los puntos, ¿verdad? De esa curva, ¿no? Ujú. Pero bueno, desde el punto de vista analítico, pues esto, como estas composiciones son la constante cero, entonces la derivada, ¿verdad? La derivada de estas composiciones, que ya son funciones de R en R, ¿no es cierto? Estas composiciones ya son funciones de R en R, pues entonces la derivada debe ser cero, ¿verdad? Para toda X en este intervalo, en particular en el uno, ¿no? En el uno debería de ser cero. Entonces, bueno, aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Esto que está aquí adentro, x, h1 de x, h2 de x, a lo mejor debía haberle puesto gamma de x igual a esto, ¿verdad? Es como si estuviera parametrizando la curvita alrededor del punto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, bueno, por la regla de la cadena, pues yo sabría que la derivada, ¿sí? De G1, que es el gradiente, evaluado en gamma de X, punto gamma prima. Y gamma prima, pues sería este vector, ¿verdad? El 1, H prima de 1, H1 prima de X y H2 prima de X, ¿no? Y esto debería ser cero porque la composición G1 con esa gama es la constante cero, ¿no? Y lo mismo sucede con G2, ¿verdad? ¿Sí estamos? Y si se fijan, pues esto me lleva a un sistema de ecuaciones, en particular si evalúo en el 1, ¿no? Esto debería ser cierto para toda X, en el intervalo 1 menos delta, 1 más delta, ¿verdad? Pero en particular vale para X igual a 1, ¿no? ¿Sí? Y para X igual a 1, pues estas ecuaciones son lo siguiente. Ya conozco quiénes son todos estos valores, ¿verdad? ¿Sí? Gamma de 1, pues es el punto X0, ¿de acuerdo? Y pues era el punto donde estoy parado, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, si recuerdan, si recuerdan los valores, ¿verdad? Recuerden quién era G1. G1 era x cuadrada menos z, ¿no? Entonces su parcial de G1 con respecto de x era 2x, ¿verdad? Que evaluada en el punto x0, la coordenada x0, la coordenada x de x0 era 1, entonces solo me da 2. La parcial de G1 con respecto de Y es 0, ¿no? Porque no aparece en la definición de G1, era x cuadrada menos z, entonces su parcial de G1 con respecto de Y es 0, entonces no aparece este término, ¿verdad? Y la parcial de G1 con respecto de Z es menos 1, ¿verdad? Que pues, entonces es menos 1 por esto. ¿Están todos de acuerdo, chicos, ahí en esa cuenta? Uh-huh. O regreso para... A lo mejor también tendría que haber puesto quiénes eran las derivadas. Y las de G2 también son así, ¿verdad? La parcial de G2 con respecto de X es 2X, ¿verdad? Evaluada en el punto 1, pues nomás me da 2. Era la parcial de G2 o el gradiente de G2 es 2X, 2Y y 2Z, ¿verdad? Porque era X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada menos 4. Entonces el gradiente de G2 en cualquier punto X, Y, Z es 2X, 2Y, 2Z, ¿no? Pero bueno, en particular, evaluada en este punto, pues me queda así. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Uh-huh. Y bueno, ahí están las cuentas. ¿Y qué es lo que tengo? Si se fijan, pues ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Que son H2' y H1', ¿verdad? Y está bien fácil, ¿no? Aquí ya me dice que H2' de 1 es 2, y despejando en la otra ecuación, me queda que H1' de 1 es este. Entonces ya tengo el vector tangente, ¿no, chicos? Ya sé quién es gamma prima de 1, que era el punto, ¿no? ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, ¿verdad? Este es el vector tangente, ¿no? Este es el vector tangente a la curva
Y bueno, pues, lo puse en GeoGebra y ¿qué creen? Sí se ve tangente. Si quieren verlo, se los enseño de nuevo en GeoGebra, ¿sí? Y sí se ve tangente, ¿verdad? Nomás para que lo vean. Entonces, miren, se los voy a enseñar nomás para que vean que sí funciona. Este, van a ver, van a ver, van a ver que sí funciona. Ujú. Ahí está otra vez GeoGebra. Sí, ahí está otra vez GeoGebra. Y ahí está mostrándose de nuevo, ¿no? Y bueno, pues miren, este vectorcito que está aquí, que si lo calculan, es el vector que pusimos que era 1 entre menos 3 sobre raíz de 2,2. Este vectorcito, ahí está. Es ese vectorcito negro que como ustedes ven, sí se ve tangente a la frontera de la tortilla, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ujú. Ahí se ve, ¿verdad? No, no está sobre la parábola. Mira, ahorita va a pasar. Está detrás. Ahí está, ¿verdad? De hecho, ahí está, ahí se ve que no está. Ahí está, ¿verdad? No está sobre la parábola. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Disculpe, doctor, ese Sí, vector tangente es tangente al paraboloide como a la esfera, ¿verdad? exactamente. Pertenece a ambos planos tangentes. Que esa hubiera sido otra forma. Exacto, ¿verdad? Ya encontraron el camino, ¿verdad? Geométricamente también se hubiera podido resolver encontrando la recta que intersecta los planos tangentes, ¿verdad? Esa sería la tangente a la curva en ese punto. Ese es otro método. Pero bueno, en R3, pues hay que encontrar la recta tangente. Una forma es calculando el producto cruz, ¿no? Y fíjense que lo que acabo de hacer no es por nada, pero es mucho más fácil que calcular el producto cruz. El sistema de ecuaciones que elegí era mucho más sencillito que calcular el producto cruz de los vectores normales de cada plano tangente, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, geométricamente, también ese hubiera sido el camino, ¿verdad? Sí, pero bueno, pues esto también se puede resolver con el teorema de la función implícita, ¿sí? Y bueno, se puede resolver en cualquier dimensión, ¿verdad? En cualquier dimensión se puede resolver. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Entonces, este, ahí está, ¿verdad? Pues miren, les voy a formular el teorema de la función implícita de manera explícita, ¿verdad? Vamos a formular el teorema de manera explícita. Y por ahora, la noticia que les voy a dar es que por ahora, pues no podemos probar, no vamos a hacer la prueba del teorema de la función implícita, ¿verdad? Porque todavía pues, no tenemos todas las herramientas para, para hacer esa prueba. Pero bueno, algo que sí vamos a poder hacer es lo siguiente. Entonces regreso a las diapositivas. Sí, regresamos a las diapositivas. Y miren, vamos a, vamos a, en cálculo 4 sí, nos va a pasar seguido, pero hay teoremas que son muy complicados de probar. Pero aquí sí vamos a probarlos todos, ¿sí? Pero miren, vamos a formular con más formalidad que dice el teorema de la función implícita. Porque, bueno, vamos a cambiar un poquito la notación, ¿no? Vamos a acostumbrarnos un poquito a la notación y por eso quiero que veamos la formulación más rigurosa de este teorema. Entonces, miren, vamos a tomar
Lo primero es que observen que en lugar de escribir Rn, lo voy a escribir como Rm cruz Rk, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, en donde M más K, pues va a ser N, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese es lo primero por comodidad, ¿verdad? Para formularlo de manera más cómoda el teorema, conviene ver a Rn descompuesto de esta forma. Entonces, vamos a tomar M funciones de Rn en R, ¿verdad? Pero en donde Rn lo escribo de esta forma, ¿sí? Y vamos a tomar S, pues el mismo conjunto de soluciones, ¿verdad? Es decir, todos los puntos de Rn, que los voy a escribir de la forma X, Y, donde X está en Rm y Y está en Rk, ¿verdad? ¿Sí? Voy a suponer que pues, S sigue siendo las soluciones, ¿sí? Les digo, la única diferencia es que descompuse a Rn, ¿verdad? Como el producto cruz de Rm cruz Rk. ¿Estamos? Eso espero que no les meta demasiado ruido. ¿De acuerdo? Y bueno, pues entonces tomo un punto en S, ¿verdad? Que sus coordenadas las escribo de esta forma, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de la función? Pues dice que si yo tomo un punto en este conjunto de soluciones, en donde esta matriz es invertible, ¿verdad? Y recuerden que sin pérdida de generalidad se puede suponer que son las primeras, ¿no? Porque si no, reordeno las funciones, ¿verdad? Entonces, si esta matriz, que ya es una matriz cuadrada, ¿verdad? Tengo m renglones y m columnas, esta matriz es invertible, entonces, ¿qué es lo que asegura el teorema de la función implícita? Bueno, pues asegura que existen una vecindad, ¿verdad? Es decir, esto me va a dar una vecindad, un abierto en RK, ¿verdad? Un conjunto abierto y una función H definida en este abierto, es decir, una función de las K variables restantes, ¿verdad? En Rm, es decir, que M variables se van a poner en función de las restantes K, ¿verdad? Que va a ser una función de clase C1, tales que ¿qué? Bueno, tales que esta vecindad sí se queda dentro del dominio de las funciones GI. Esto es el dominio de las funciones GI, ¿verdad? No es el conjunto de soluciones. ¿De acuerdo? Aquí estoy suponiendo que esta vecindad se queda dentro del dominio. ¿De acuerdo? Dos, que las coordenadas Y0, las últimas coordenadas del punto que tomamos en S, ¿sí? Pertenecen al conjunto B, es decir, que B es como una vecindad o un abierto que contiene a las últimas coordenadas del punto X0, Y0, ¿verdad? Que está en la solución S, ¿sí? Y que H de Y0, ¿verdad? Que en particular estos puntos van a estos puntos para, la función H los envía de esta forma. Y ¿qué es lo importante? Es esta, ¿verdad? La más importante es que todos los puntos que están alrededor, es decir, que están en la vecindad de este punto, que son parte de la restricción del conjunto S, ¿sí? Todos esos se pueden ver de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Todos los puntos que están alrededor se pueden ver de esta forma. Es decir, todas las soluciones alrededor del punto X0 y Y0, ¿sí? Sus primeras M coordenadas se pueden poner en función de sus restantes K coordenadas, ¿verdad? Y eso sucede para todo. Probar, bueno, pues eso es un poco de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, miren, les digo, por ahorita vamos a dejar pendiente la prueba de este teorema, ¿sí? Vamos a dejarla pendiente porque nos falta un poquito más de herramienta, ¿sí? Nos falta un teorema que va a ser muy importante, que se llama el teorema de la función inversa, ¿verdad? Y que con ese teorema es mucho más cómodo demostrar el teorema de la función implícita. Pero ese teorema lo veremos regresando, ¿no? Ahora en enero haremos la prueba de ese teorema y después la prueba del teorema de la función implícita. Pero no sé si ustedes se acuerdan que teníamos una deuda. Hay un teorema que tampoco demostré. ¿Se acuerdan? No, Jesús Omar, el teorema de la función inversa sí lo voy a demostrar de manera independiente al teorema de la función implícita.
aunque hay un bonito problema que dice que estos dos teoremas son como equivalentes, ¿verdad? Si tú das por cierto el teorema de la función implícita, se puede probar el teorema de la función inversa. Y recíprocamente, si das por cierto el teorema de la función inversa, se puede probar el teorema de la función implícita. En algún sentido son como equivalentes esos teoremas, ¿verdad? Si tienes uno, tienes el otro. Entonces, es más fácil, o la prueba más sencilla que se conoce es la del teorema de la función inversa. Y por eso se usa el teorema de la función inversa para probar después el teorema de la función implícita. Pero hay ese hecho interesantísimo, que si tú dieras por cierto el teorema de la función implícita, entonces puedes probar el teorema de la función inversa. En cierto sentido son como equivalentes. ¿De acuerdo? Pero les decía que por ahí dejamos un teorema pendiente, ¿no, chicos? No sé si se acuerdan. Hay un teorema cuya prueba la dejamos pendiente. ¿Se acuerdan cuál es? El teorema de Lagrange, ¿verdad, Leonardo? El teorema de Lagrange, efectivamente, el de los multiplicadores de Lagrange. ¿Y saben qué? Ese teorema ya lo puedo probar con el teorema de la función implícita. ¿Cómo ven? Ese teorema sí se puede probar y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a saldar esa deuda, ¿no? Si ya damos por cierto sí, en orden, si lo hiciera en orden, primero tendría que probar el de la inversa, luego probar el de la implícita y luego probar el de Lagrange, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que ya probé el teorema de la función inversa, ¿sí? Y que entonces ya tengo el teorema de la función implícita y que entonces ya puedo probar el teorema de Lagrange, ¿sí? Voy a suponer que ya tengo el teorema de la función implícita. Y vamos a ver cómo se prueba, ¿de acuerdo? Entonces, miren. Por cierto que una cosa muy importante del teorema de la función implícita es que esta función h, que se asegura su existencia en el inciso 3, resulta ser una función única. Es la única función que existe, ¿de acuerdo? No hay más funciones. Esta función h es única. Se me está olvidando decir que ese es un aspecto muy importante del teorema de la función implícita. Esta función h además resulta ser única, ¿verdad? No hay más. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces vamos a ver el teorema de Lagrange, ¿verdad? Sí, el teorema de los multiplicadores de Lagrange, que a ver, lo voy a formular de nuevo un poco con la notación que estoy usando para formular el teorema de la función implícita. Yo espero que todos se acuerden que decía el teorema de Lagrange. Y espero que les quede claro cómo está formulado aquí, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿verdad? En Lagrange, ¿qué era lo que hacíamos? Tomábamos m funciones de Rn en R, pero otra vez Rn lo voy a escribir como Rm cruz Rk, ¿verdad? Y tomamos la restricción que era la intersección, ¿verdad? De todos los puntos que resuelven a esto, ¿verdad? Ese era como nuestro conjunto restricción, ¿verdad que sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Digo, la única diferencia pues, es que Rn lo estoy escribiendo como Rm cruz Rk. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y qué más decía Lagrange? ¿Qué más decía Lagrange? Bueno, que si yo tomaba un punto x0, y0 en ¿verdad? En las soluciones, en donde los gradientes de las funciones que me definen la restricción son linealmente independientes, ¿no? Esas eran todas las hipótesis. ¿Sí está bien? ¿Sí recuerdan? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que dice Lagrange es que si yo me tomo otra función definida en el mismo dominio, ¿verdad? De Rn en R, Rn escrito así, y es una función que tiene un máximo o un mínimo global o local en este punto de S, ¿sí? Entonces lo que aseguraba es que el gradiente de f, ¿verdad? El gradiente de f en este punto, es una combinación lineal del gradiente de las restricciones, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo que este es el mismo teorema de Lagrange que enuncié anteriormente, con la única diferencia de que pues ahora no le llamé no le llamé Rn, ¿verdad? Le llamé Rm cruz Rk. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Entonces, miren, a ver,
A ver, la prueba es muy, muy de álgebra lineal. Y entonces, por ejemplo, les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes ya les hablaron en álgebra lineal del rango de una matriz? ¿Ya saben a qué se le llama el rango de una matriz? Ya, ¿verdad? Perfecto. Y entonces ya saben que el rango de una matriz es igual a ¿quién? Es el máximo número de vectores linealmente independiente, ya sea vectores renglón o vectores columna, ¿verdad? Y de hecho que coinciden, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que en una matriz, ¿sí? Exacto, la dimensión de la imagen también, ¿verdad? Pero también se puede decir en términos de los renglones o las columnas, ¿verdad? Jesús Omar, no sé si también lo viste así, ¿no? Que el número de vectores de renglones linealmente independiente es igual, ¿verdad? Ujú. Ah, qué barbaridad, no lo vieron así, pero no lo viste así, Bruno, pero es una manera de verlo. Ujú. Es una manera de verlo, ¿verdad? Entonces, miren, chicos, ese es el primer resultado que les voy a decir. Exacto, es análogo, ¿verdad? Se prueba de manera muy análoga. Entonces, miren, a ver, dado que estos vectores estamos diciendo que son linealmente independientes, ¿verdad? Sí. Entonces, si me fijo en esta matriz, lo que estoy diciendo es que tiene sus m renglones son linealmente independientes, ¿verdad? Ujú. Y por lo tanto, como estos m vectores son linealmente independientes por hipótesis, entonces debe de tener m columnas que son linealmente independientes, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, sin pérdida de generalidad, porque bueno, puedo reordenar, siempre puedo reordenar, ¿verdad? Puedo suponer que las primeras m columnas son las que también son linealmente independientes. ¿Estarían de acuerdo conmigo? ¿Sí? Y por lo tanto, pues eso me lleva a que esta matriz sería invertible, ¿verdad? ¿Sí está bien, chicos? Entonces, eso se deduce del hecho de la hipótesis de que estos vectores, los gradientes de las GIs, son linealmente independientes, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo que esta matriz es invertible. Y esa es una de las hipótesis del teorema de la función implícita, ¿verdad? Entonces, ¿qué me asegura el teorema de la función implícita? Pues que existen una vecindad del punto x0 y0, un abierto que contiene a la coordenada y0, ¿verdad? Y una función de ese abierto, de RKNRM, ¿sí? De clase C1, tal que y0 está en este abierto, h de y0 es x0, y que todas estas parejas, elementos de Rn, están aquí, ¿verdad? De hecho, son iguales a la intersección. ¿Estamos? Que eso es un poco eso es lo que dice el teorema de la función implícita, y de hecho dice que la función h es única, aunque la unicidad no la voy a usar tanto ahorita. ¿Estamos, chicos? Eso es lo que me diría el teorema de la función implícita, ¿verdad? Que acabamos de ver, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a definir, vamos a definir como nuestra parametrización, fíjense, se dan cuenta que esta H mayúscula es como una parametrización, ¿verdad? De las soluciones. En el caso que hice de la frontera de la tortilla, K era 1, ¿no? Por eso era una función de R en Rn, en R3, ¿verdad? Pero este es como el caso general, ¿verdad? Es como si estuviera parametrizando a todos los puntos que están aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Los estoy parametrizando a través de esta función h. ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? Ok, y entonces fíjense, dado que estos puntos están en la solución, esta función h compuesta con cualquier GI, ¿verdad? Pues me da la constante cero, ¿sí o no? ¿Verdad? Esto sucede para toda I, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, como esta constante vale para toda Y en B, ¿verdad? ¿Sí? Porque todos estos puntos pertenecen a S,
pues entonces la derivada de la composición tiene que ser la matriz cero, ¿sí o no? ¿Verdad? Tiene que ser cero, ¿de acuerdo? Y por la regla de la cadena, ¿verdad? Yo sé que esta derivada, visto como matrices, ¿verdad? Es la derivada de GI evaluada en H de Y0, que H de Y0, si se fijan, es H de Y0, Y0, que es el punto X0, Y0, por la derivada de H, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? GI también va de RN, o sea, de RM cruz RK, ¿verdad? ¿No, Bruno? Va en el mismo, es el dominio RM cruz RK, o sea, todo RN, ¿verdad? A R, con valores en los reales, ¿sí? Con valores en los reales. O recuerden, ¿no? Que, a ver, me regreso tantito. Aquí está, ¿no? Las GIs son funciones de aquí, ¿verdad? Las restricciones, ¿no? ¿Verdad? Son funciones en R. ¿De acuerdo, Bruno? Uh-huh. Y a ver, Silgi, en dónde te nos perdiste, Silgi? ¿Qué parte se perdió, Silgi? Si quieres el audio, Silgi, mejor. Entonces, a ver. Silgi, ¿ya te perdimos? Ah, ok. Entonces, a ver, dime, ¿qué parte más o menos? A ver, entonces, ¿qué es lo que sabemos de estas parejas, Silgi? Las parejas H de Y, Y. Aquí el teorema de la función implícita nos dice que todas estas parejas son puntos de S, ¿verdad? Son puntos de S. Y recuerda que las GIs se cancelaban en los puntos de S, ¿no? Entonces, por eso la composición da cero, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Y entonces, bueno, esta composición resulta que vale cero para toda Y en B, ¿verdad? Y por lo tanto, pues la derivada de esta composición vale cero para todo punto, en particular en Y0, ¿verdad? Uh-huh. Esto valdría para toda Y en B, pero en particular lo vale para Y0, ¿no? ¿Sí? Y bueno, tienes la derivada por la regla de la cadena, pues es la derivada de GI evaluada en H de Y0 por la derivada de H, ¿no? En Y0, ¿sí? Pero H de Y0, pues observa quién es H de Y0, es H minúscula de Y0, Y0, pero H minúscula de Y0 era el punto X0, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esta H de Y0 me da esta pareja, ¿verdad? X0, Y0. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora vamos a tratar de ver quiénes son estas derivadas. Bueno, estas derivadas no son tan complicadas. La derivada de GI, ¿sí? Y esto vale para todas las GIs, ¿verdad? Esto es cierto para todas las GIs. Entonces, observen lo siguiente. La derivada de GI pues, es el gradiente, ¿no? O bueno, la matriz formada por el gradiente, ¿no? Aquí está, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y quién es la derivada de H, chicos? A ver si me dan más o menos fácilmente que esta matriz representa la derivada de H. A ver, recordemos quién es H. H, de hecho, sus primeras componentes, las primeras M componentes de esta función H mayúscula, son las HIs, ¿verdad? Porque son H de Y, ¿sí? Y abajo, ¿verdad? Y las últimas K variables es como la función identidad, ¿verdad? Por eso su derivada, ¿sí? Por eso su derivada es la derivada de las HIs, ¿verdad? ¿Sí? Y abajo, esta es como la identidad de K por K, esta última parte, ¿verdad? Porque la función H mayúscula se comporta como la identidad en las últimas K variables, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? ¿Verdad? ¿Sí está todo de acuerdo? ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Y esto vale para toda GI, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, miren, ¿esto qué me dice, chicos? Este producto de matrices es la matriz de arriba por la matriz de abajo, ¿verdad? Que está todo bien, ¿verdad? Estos son M más K
y este también son M más K, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Sí? Lo que me dice es lo siguiente. Miren, les voy a llamar WJ a la jésima columna de esta matriz. ¿De acuerdo? Si le llamo WJ, W1 va a ser la columna 1, W2 va a ser la columna 2, WK va a ser la columna K. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces voy a definirle, voy a llamar esos vectores WJ. ¿De acuerdo? No son más que las columnas de esta matriz, ¿verdad? De la derivada de H. ¿Estamos? Evaluado en Y0. Les voy a llamar WJ. ¿De acuerdo? Para cada J de 1 a K. ¿De acuerdo? Entonces, estos últimos vectores, pues son como los vectores básicos, ¿verdad? ¿Sí? Son las derivadas de las parciales de la misma variable. Sí, ¿verdad? Por eso da la matriz identidad, ¿no, Bruno? Ujú. Por eso da la matriz identidad aquí abajo, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Por eso da la matriz identidad aquí abajo, ¿no? Porque la función h en las últimas k coordenadas se comporta como la función identidad, ¿verdad? Por eso las parciales con respecto a las últimas k variables, pues se comporta como la identidad. Uh-huh. Entonces les digo, voy a llamarle WJ a la jésima columna, ¿sí? Si se dan cuenta, estos son los vectores básicos, la base canónica en RK, ¿verdad? Este es E1 hasta EK, ¿no? En RK, ¿sí? Por eso lo puse así, ¿verdad? Son como los vectores de la base canónica de RK. Uh-huh. ¿Sí estamos? ¿Sí? Y entonces fíjense, son K vectores y estas últimas K coordenadas está formado por K vectores linealmente independientes. Entonces, ¿qué puedo decir de estos WJ vectores que están en RM cruz RK? Dado que estos últimos vectores que forman sus últimas K coordenadas son vectores linealmente independientes, pues ¿qué puedo decir de todos estos WJs? ¿Qué saben de álgebra lineal? Que esos vectores son ¿cómo? También son linealmente independientes. Estos K vectores, ¿verdad? Los WJs, ¿no? Que son K vectores, también son linealmente independientes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Ahora, todos estos vectores sí están en Rn, es decir, en Rm cruz Rk, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a llamar W al espacio generado. Ustedes saben todo qué es el espacio generado, ¿verdad? El espacio generado por esos K vectores, ¿sí? Le voy a llamar W. Y como estos K vectores son linealmente independientes, entonces la dimensión de W es K, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? También ya lo vieron en álgebra lineal, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, W es el generado por estos, ¿de acuerdo? Entonces, miren, de este producto, ¿sí? De este producto que pusimos, ¿qué es lo que me dice este producto de matrices? Pues que si yo hago este vector producto con cualquiera de las columnas, me da 0, ¿no es cierto? Esto multiplicado por cualquier columna, este renglón multiplicado por cualquier columna, me da 0. Es decir, el gradiente de GI multiplicado por cualquier WJ me da 0. ¿Sí están de acuerdo? Eso quiere decir que el gradiente de cualquier GI punto el WJ es 0. Es decir, que son perpendiculares, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí está bien? Pura álgebra lineal, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí está bien. Y esto sucede para todos. ¿Sí, Ángel? ¿Qué pasa, Ángel? ¿Alguna pregunta? Ah, pues porque, mira, Ángel, recuerda que la composición era constante, ¿verdad? Entonces la derivada de la composición tenía que ser 0, ¿no? Porque la composición
la composición era la constante cero. Entonces su derivada debería decir este matriz cero, ¿verdad? Ujú. Por eso este producto de matrices tenía que ser cero, ¿verdad? ¿Sí? Y este es el gradiente de GI multiplicado por cualquier WJ, pues da cero, ¿verdad? Ujú. ¿Estamos? Entonces, y esto sucede para cualquier GI y para cualquier WJ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, observen lo siguiente. Esto lo que me dice, no sé si ya les hablaron de el complemento ortogonal de un espacio. Ya algunos vieron eso del complemento ortogonal. No han visto el complemento ortogonal. ¿Cómo va a ser eso? Pues es muy sencillo, miren. El complemento ortogonal son todos los vectores, ¿sí? W es un subespacio de Rn, ¿no? Es un subespacio de este. Pues ahora tomen todos los vectores que son perpendiculares a todos los vectores de W, ¿sí? Se prueba, a eso se le llama el complemento ortogonal, ¿sí? Y se prueba que también es un subespacio, ¿verdad? También es un subespacio de Rn, ¿sí? Y se le llama el complemento ortogonal, ¿de acuerdo? Uh-huh. De hecho, hay un resultado muy bonito que dice, ¿a ustedes ya les hablaron de suma directa de espacios vectoriales? Ah, pues pues es Rn, ¿sí? Siempre es suma directa de W y su complemento ortogonal, ¿verdad? Exacto. W y el complemento ortogonal de W siempre son suma directa y por lo tanto da todo el espacio. Eso es muy fácil de demostrar también, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿qué es lo que nos dice esta identidad? ¿Sí? Claro, sí, para espacios de dimensión finita siempre, ¿verdad? Solo para espacios de dimensión finita, en efecto. ¿De acuerdo? En efecto, Jesús Omar. Uh-huh. Exacto, que son los únicos que estamos usando ahorita, gracias a Dios. Bueno, entonces fíjense, esto lo que me está diciendo es que el gradiente de los GIs pertenecen al complemento ortogonal de W, ¿verdad? Donde W era el generado por los WJs, ¿verdad? Entonces, estos vectores, ¿sí? Pertenecen al complemento ortogonal. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que me dice esta identidad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y son linealmente independientes, efectivamente. Y por el teorema de la dimensión, ¿verdad? Dado que W y W complementos son suma directa de todo el espacio, el complemento ortogonal, dado que W tiene dimensión K, su complemento ortogonal debe de tener dimensión M, ¿de acuerdo? Y como dice Leonardo, ¿no? Y como dice Bruno, como estos vectores son linealmente independientes por hipótesis, ¿verdad? El gradiente de cada GI es linealmente independiente, pues entonces estos vectores, ¿sí? Forman una base del complemento ortogonal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, muy bien, pues ya casi terminamos, chicos. Porque fíjense otra cosa. Ok, entonces ya estos vectores son una base del complemento ortogonal. Ahora fíjense, vamos a tomar ahora la misma función h que definí aquí, la misma función h, esta función h que está definida aquí, ¿de acuerdo? Como la parametrización, ¿sí? Esta es como la parametrización de un pedacito de las soluciones alrededor de x0 y y0. Si ahora la compongo con f, ¿sí? Si ahora la compongo con f, hago la composición con f, ¿sí? Porque estamos en alguna vecindad del punto, dado que f tiene un valor extremo en este punto, que es h de y0, entonces, ¿qué podemos decir de f compuesta con h? Dado que f tiene un valor extremo, pues entonces f compuesta con h, ¿sí?
¿qué podemos decir? Que por cierto, esta composición de a dónde va, chicos. La composición F compuesta con H, H, recuerden que está definida en RK, de RK en RN, y luego F va de RN en R. Entonces, esta composición va de RK en R, ¿verdad? Perfecto, en efecto, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo les dejé por ahí un problemita, es el problema 45, de que si F tiene un valor extremo en este punto, ¿sí? Entonces, esta composición, ¿verdad? Esta composición F compuesta con H también debe de tener un punto extremo en el punto Y0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Lo cual es muy natural, ¿no? ¿Sí? Si F tenía un valor extremo sobre la restricción y H me parametriza un pedacito de la restricción alrededor del punto X0, Y0, pues entonces es natural que la composición F compuesta con H también tenga un punto extremo, ¿verdad? También alcance un valor extremo. ¿No es cierto? Sí, sí, suena natural. ¿No hicieron el problema 45? El examen es mañana, chicos. Ok, sí se los hizo Juan. Bueno, pues entonces esta composición, pero además es natural el resultado, ¿no? Sí, exacto. Y de la derivabilidad de H, ¿verdad? Porque también hay que usar la derivabilidad, ¿verdad? Porque entonces lo que estamos diciendo es que este punto Y0 es un punto crítico de esta composición, ¿verdad? Porque ahí alcanza un valor extremo esta composición y por lo tanto tiene que ser un punto crítico de esta composición. ¿Estamos? Porque alcanza un valor extremo, ya sea global o local, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Es crucial esta parte, chicos. Es natural, ¿no? Este resultado, ¿sí? Les digo, ustedes están parametrizando. Esta H lo que parametriza es un pedacito del conjunto S alrededor del punto X0 y Y0, ¿verdad? Entonces, si F alcanzaba un valor máximo o mínimo sobre ese pedacito de S, pues bueno, pues esta composición tiene un punto crítico, ¿verdad? También tiene un valor extremo y por lo tanto tiene un punto crítico. Uh-huh. No, ¿verdad? No, no lo pide, porque para que sea valor extremo solo basta con que sea continua, como tú dices, Bruno. Sí, sí, en eso tienes razón, ¿verdad? Para concluir que la composición tiene un valor extremo, lo único que hace falta es que H sea continua. Bueno, pero pues aquí sabemos que H no solo es continua, sino que es de clase C1, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo importante es que entonces tiene, dado que es derivable, ¿verdad? Pues entonces tiene un punto crítico en Y0. Y por lo tanto, su derivada, la derivada de esta composición también tiene que ser cero, ¿sí o no? ¿De acuerdo? También tiene que ser cero, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero otra vez, ¿quién es la derivada de esta composición? Pues otra vez se comporta igual que con las GIs, ¿verdad? ¿Sí? Solo que ahora solo lo estoy haciendo para F, ¿no es cierto? Entonces, esta derivada, ¿verdad? Por la regla de la cadena es la derivada de F en el punto H de Y0 por la derivada de H, y eso debe ser la matriz cero, ¿verdad? Porque es un punto crítico. Ah, pero pues el producto es exactamente el mismo, ¿no? Nada más que ahora es el gradiente de F, ¿no es cierto? Y entonces el gradiente de F también es perpendicular, ¿sí? Porque sus productos punto con todos los WJ también dio cero, ¿no? Y entonces, ¿eso qué me dice del gradiente de F? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la conclusión, chicos? ¿Sí? Es ortogonal a todos los WJ. Entonces, el gradiente de F, ¿a quién pertenece? ¿En qué espacio vive? Uh-huh. Va a ser parte del espacio ortogonal, ¿verdad? Entonces, este vector también pertenece al espacio ortogonal. Y como estos vectores eran una base, ¿sí? ya saben la conclusión, ¿verdad? Sí, pues pertenece y esta es una base, pues entonces es una combinación lineal de hechos. Perfecto, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Ahí se acaba la prueba. ¿Cómo ven?
Está padrísimo, ¿no? Está padrísimo, ¿verdad? Mucha álgebra lineal, ¿verdad? Mucha álgebra lineal, ¿verdad, chicos? Muy bien, muy bien. Pues ese es el cómo se usa el teorema de la función implícita. Ya estás borroso, Leonardo. Sí, a lo mejor ya casi todos están borrosos. Pero espero que te acabes de borrar y que todo lo anterior sí lo hayas visto claro. Ujú. Entonces, bueno, con esto, con esto terminamos, ¿sí? Y déjeme ir parando la grabación.